Muy buenas, querida audiencia, ¿cómo están? Mi nombre es Melvin Plata y bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a hablar sobre un tema bastante interesante e histórico. Vamos a hablar sobre la hiperinflación que tuvo Hungría entre los años de 1945 hasta 1946. Y sin más nada que decir, comenzamos. Para los que no saben qué es inflación, inflación es el aumento de los bienes y servicios de un mercado durante un tiempo determinado. Pues bien, ya que sabemos qué es inflación, vamos al tema. Esta hiperinflación que tuvo Hungría tuvo lugar entre los años de 1945 hasta 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Hungría había sido devastada. Su maquinaria y su industria había sido destrozada. Y el punto máximo que la hiperinflación de Hungría llegó fue en 1946, que llegó a este número anual. Como verán, es un número tan grande que es muy difícil de pronunciar. Pero antes de entender todo esto, hay que retroceder en el tiempo, más en específico en la época del Imperio Austrohúngaro. Pues bien, la moneda de este imperio era la corona, que había sido adoptada en el año de 1900. Pero esta moneda se empezó a devaluar debido a la Primera Guerra Mundial, que había sido ocasionada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Pues bien, como Austro-Hungría estaba en el bando perdedor de la guerra, su economía se deterioraba más. Cuanto más avanzaba la guerra, más se deterioraba su economía. Por esto, el 31 de octubre de 1918, el imperio se disuelve, se desintegra, naciendo así los países que conocemos hoy en día. Pero vamos a hablar sobre uno en específico, Hungría. Pues bien, después de esto, Hungría carecía de una estructura bastante viable. Por esto, el gobierno de Hungría tomó la decisión de imprimir dinero a lo loco. Y como dice el dicho, cuanto haya más una cosa, menos valor va a tener. Entonces, el gobierno tomó esta decisión para pagar las insumas cantidades de dinero que le debía a las potencias ganadoras, que eran Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Y también para tapar el gran agujero del presupuesto, ya que Hungría carecía también de un gran presupuesto. Pues bien, antes de la Primera Guerra Mundial, 5 coronas era el equivalente a $1. Posteriormente, en el año de 1924, 70.000 coronas era el equivalente a $1. El gobierno, a darse cuenta de que la corona tenía muy poco valor, recurrieron a crear una nueva moneda. Esta nueva moneda se llamó el pengo. Esta moneda fue parte de un programa para estabilizar la economía del país, aunque al inicio sí le fue bien, pero posteriormente, en el año de 1930, llegaría la Gran Depresión en Hungría. En ese año aún Hungría no se recuperaba totalmente de su crisis, sumando también a que venía la Segunda Guerra Mundial. En 1939 comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Desde ese periodo hasta 1944, Hungría se había salvado de los grandes destrozos de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta el año del 44 en el que el país se convirtió en un campo de batalla entre los soviéticos y entre los alemanes. Después de esto, en el año de 1945, Hungría firmó un tratado de paz y se propuso a pagar excesivas cantidades de dinero a los soviéticos por reparaciones de guerra. Pero había un problema. En ese entonces, después de la guerra, Hungría había sido totalmente destrozada. Su maquinaria había sido destrozada y el 50% de la producción de Hungría había sido dañada. Y el 90%
había sido destrozada. Lo que le quedaba a Hungría se le había sido arrebatado a los nazis, y lo que le quedaba pues confiscado por los soviéticos. Pues bien, la deuda que le debía Hungría a los soviéticos era tan grande que hasta incluso llegaba hasta el 50% del presupuesto anual de Hungría. Pues al darse cuenta del gobierno de que le debía mucho dinero, otra vez recurrieron a la decisión de imprimir dinero a lo loco. Esto causó que el pengo se devaluara más y más. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 5 pengos era el equivalente a $1. En 1945, 33 pengos era el equivalente a $1. Posteriormente, a finales del 45, en noviembre de 1945, y aquí ya se ve la devaluación grande que tiene la moneda, 1300 pengos era el equivalente a $1. Posteriormente, a inicios del 46, ya 1.7 millones de pengos era el equivalente a $1. Después, en abril, 50.000 millones de pengos era el equivalente a $1. Y posteriormente, en julio de 1946, 460 billones de pengos era el equivalente a $1. La inflación llegó a tal punto que incluso el gobierno de Hungría reciclaba los diseños de los billetes, y pues prácticamente todos los billetes eran lo mismo, lo único que cambiaba era el color y la denominación. En ese entonces ya existían billetes de 100 millones de pengos. Y llegó a tal punto que hasta incluso llegaron a sacar un billete de 100 quintillones de pengos, que en ese entonces apenas equivalía a 20 centavos de dólar. Pues bien, todo esto acabaría en julio del 46, cuando el gobierno decidió crear una nueva moneda para Hungría. Esta nueva moneda se llamaba el florín. Pues resulta que un florín era el equivalente a más de como 49 quintillones de pengos, un número tan grande, y que aparte el gobierno de golpe le quitó 29 ceros a la moneda. Pues esta decisión sí le sirvió de mucho, ya que el florín sí logró estabilizar la economía de Hungría. Esto duró hasta los años 2000, cuando se puso en circulación los euros, ya que Hungría se convirtió en parte de la Unión Europea. Y pues bien, esto fue todo el video. Si les pareció muy interesante, lo pueden dejar en los comentarios. Y pues nos veremos en un siguiente video. Chao, hasta la próxima.